La situación del norte argentino frente a la inflación y la suba de los precios en los alimentos. El norte relegado, según un informe, la inflación se aceleró entre 12 y 17 puntos con respecto a la media nacional. Nos vamos directamente a Chaco para hablar con Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón de Chaco, para conocer los números y el impacto en primera instancia, Alejandro, de esto en la economía. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos cómo han estado trabajando con este informe que revela, ¿no?, estos datos y dan cuentas de un norte totalmente relegado en nuestro país. Sí, así es, tal cual. Nosotros hace mucho tiempo, cuando venimos emitiendo este tipo de informes referido a la inflación, siempre mencionamos que sobre todo el NEA venía mostrando los niveles de inflación más altos de todo el país, lo que por supuesto impactaba muy fuerte en los hogares, sobre todo más vulnerables, y también por supuesto que colaboraba en empujar la pobreza y terminó resultando lo que vimos hace un poco más de un mes con los datos de pobreza finales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Resistencia, con el 53% de pobreza. Ahora, lo que hicimos en marzo, tomando los datos justamente últimos de INDEC, fue hacer una comparativa de la situación presente, es decir, hasta marzo de 2021, pero tomando como inicio la comparación el mes de diciembre de 2016, que fue el primer dato de esta nueva serie de medición de la inflación que realiza el INDEC, de forma tal de saber, bueno, en estos un poquito más de 4 años, qué pasó y cómo se vieron impactadas las regiones en este punto, ¿no? Bien. Y la conclusión sigue siendo la misma. La región del NEA y la región del NOA siguen siendo las regiones con mayores niveles de inflación de todo el país, pero lo preocupante, de alguna manera, justamente esto que mencionabas, es que cuando uno analiza hacia adentro del índice de precios, observando por divisiones o por categorías que se le conoce, ahí notamos que en el caso de los alimentos es todavía más fuerte la suba de precios, lo que naturalmente impacta todavía ¿Cuáles más son fuerte esos alimentos, Alejandro? Había un dato muy interesante que revelaba el informe que tiene que ver con algún tipo de alimentos de mucho más consumo. ¿Cuáles son esos que impactaron más en la inflación? Bueno, en el caso, por ejemplo, del NEA en particular, donde más creció los precios en todo este tiempo, ¿no? Tiene que ver con las carnes, por ejemplo, que crecieron en estos 4 años y medio prácticamente, crecieron 440% los precios. Después tiene que ver con la categoría de aceites, grasas y mantecas, que crecieron un 512%, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con café, yerba y té, que crecieron 456%. Un poco y el aspecto, ¿no?, el punto de la yerba mate y el azúcar, ¿no?, donde son productores y realmente, bueno, pagan un precio exorbitante, ¿no? Exactamente. En el caso, por ejemplo, del NEA, si bien la categoría es bastante amplia porque incluye café, yerba, té, tomando únicamente el rubro de la yerba y del té y de alguna manera suponiendo que el incremento es bastante similar en todos estos productos, es paradigmático que justamente en el NEA, que somos la región, la principal productora de yerba y también de té, tengamos el incremento de precios más alto. Lo mismo para el NOA, porque en el NOA se registra como una de las categorías de mayor alza de precios el de azúcar, justamente teniendo Tucumán en esa región, que es la mayor productora de todo el país. Entonces, se observa de esta manera justamente la asimetría que tenemos a nivel regional y cómo también el hecho de producir materia prima no implica de alguna manera un alivio al consumidor de la región que la produce, y que naturalmente también, justamente como te decía antes, impacta sobre todo en hogares de menores ingresos. ¿Por qué? Porque en el NEA, por ejemplo, los hogares de menores ingresos y los que de alguna manera se la rebuscan día a día para ver de qué manera alimentar a la familia, acuden justamente a la yerba, acuden justamente a las grasas y a los aceites, acuden a los cortes de carne más baratos, ¿no?, de alguna manera como para hacer rendir un poco más, y entonces que estas categorías sean las que donde más crecieron los precios, por supuesto que termina generando que cada vez más familias puedan o no puedan, mejor dicho, acceder a estos productos. ¿Qué relación podemos establecer esta situación con los salarios particularmente? Bueno, ahí se ve justamente otro tema muy preocupante, porque si nosotros tomamos únicamente el salario de los trabajadores privados formales, es decir, excluyendo los informales y excluyendo a los empleados públicos,
por una cuestión de faltante de datos concretos. Acá se observa justamente que el alza de precios no está para nada, de alguna manera, equilibrado con el alza de los salarios. El último dato oficial de salarios privados formales es de diciembre del 2020. Así que si nosotros cortamos justamente el periodo de comparación y lo limitamos de diciembre del 2016 a diciembre del 2020, vemos que, por ejemplo, en el NEA los precios crecieron 305% y los salarios crecieron 225%. Estamos hablando de más de 70 puntos porcentuales de diferencia, de brecha. En el caso del NOA lo mismo, creció 294% los precios y solamente 217% los salarios. Entonces, año a año el salario va perdiendo poder adquisitivo, año a año son más las familias que están de alguna manera viendo cómo sus ingresos cada vez valen menos y que tienen que afrontar justamente el consumo de determinado tipo de productos que son los más básicos y los más elementales para un hogar, con dinero que cada vez vale menos. Ahora, Alejandro, en esta asimetría que hablamos, ¿no?, del poder adquisitivo, de lo que se ha congelado, frisado la posibilidad de tener un mejor ingreso económico, ¿hay respuestas políticas concretas? Digo, ¿se toma dimensión de esta situación o no? A ver, la dimensión del problema está, creo que hay un consenso en que existe, ¿no? Tanto en la dirigencia política que está en funciones de gobierno a niveles provinciales y nacionales, como también en sectores sindicales, gremiales o políticos de la oposición y demás. El problema está, y el diagnóstico de alguna manera todos lo sabemos y todos coincidimos. El problema está en que no se ha encontrado o no se ha querido encontrar una solución concreta a este problema. En el caso de los salarios, por ejemplo, por supuesto que hay un límite para el incremento de salarios que está dado por la actividad económica. Por más de que nosotros deseamos tener salarios más altos, naturalmente, si la actividad económica no repunta, y no hablamos únicamente de pandemia, también hablamos de los 2 años previos de recesión económica que se inició en el 2018. Si la actividad no repunta, es imposible generar más empleo y también es imposible generar mayores remuneraciones. En términos de inflación particularmente, los consensos son un poco más débiles en términos de cuáles son los factores que causan inflación, ¿no? Por un lado tenemos a los que hablan de formadores de precios. Claro, y de otro lado el tenemos origen, a los que hablan, ¿no?, por de ejemplo, toda esta situación, Alejandro. ¿Perdón? El origen de toda esta situación. Claro, el origen de la inflación es lo que hoy no hay consenso alguno en la sociedad, ni en los especialistas, ni en los funcionarios. Ahora, la realidad es que, independientemente de los diagnósticos que hagamos, el interior más profundo del país es el que está sufriendo más fuerte este fenómeno, y algunos factores existen sobre los cuales podemos trabajar en términos, ¿no?, de soluciones políticas. Un ejemplo es el tema del transporte. Por supuesto que a mayor distancia de traslado de un producto, se encarece ese producto por una cuestión de flete. Acá lo que estamos hablando es que falta, por ejemplo, mayores líneas ferroviarias que reemplacen a los camiones en la ruta porque son más baratos. Estamos hablando de el combustible y los valores del combustible que también impactan sobre el precio final de un flete y por ende del producto en góndola. Estamos hablando de falta de industrialización en el interior del país, sobre todo en el norte, que imposibilita a esa región poder producir manufacturas sobre una materia prima que sí produce la región, y que eso haga que eventualmente se abaraten un poco más ciertos productos. Ese diagnóstico, Ale, es clarísimo, porque me parece que pasa en gran parte del país, y hablamos y volvemos a insistir de este problema federal que tenemos en Argentina respecto al valor del combustible, ¿no? En Chaco sale una plata, en Córdoba sale otro. Digo, vaya a saber por qué, ¿no? Los valores diferenciados históricamente en el país. Pero, ¿cómo se explica desde la política que productos que se generan en la misma provincia tengan un costo tan elevado? Digo, no hay forma de justificar tremendo valor en productos genuinos del lugar, ¿no? Allí está otra de las situaciones también complejas, difíciles de explicar, pero políticamente, con intención, daría la sensación que parecieran ser solucionables, ¿o no? Sí, la solución en verdad viene de la mano de la industrialización. Volviendo al mismo punto, si nosotros producimos, por ejemplo, en el Chaco, si producimos algodón, sí, ¿cómo puede ser que yo una remera básica blanca de algodón la esté pagando más caro que yéndome a comprar a algún barrio de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro. Es una cosa que no se entiende. Ahora,
La realidad es que el algodón sale del Chaco, pero la remera se produce en otro lado. Claro. Entonces, los grandes centros urbanos que están industrializados terminan concentrando la materia prima que sí produce el interior del país. Sí. Y los parques industriales que están en las provincias argentinas, acá en el Chaco tenemos 2 parques industriales que andan bastante bien, lo que no están haciendo es explotar la potencialidad propia de la provincia o de la región. Claro. No tenemos un parque industrial enfocado en el algodón, no tenemos un parque industrial enfocado en el maíz. Claro. El Chaco, por ejemplo, fue una productora de las más importantes del país el año pasado, de maíz justamente, pero el aceite y los productos derivados de maíz también los traemos de las fábricas de Gran Buenos Aires, las fábricas de Gran Santa Fe. Claro, hay que cambiar la matriz productiva en el país, ¿no? Porque pasa en Chaco y pasa en todas las provincias. Es un modelo que se repite, ¿no? Es inentendible, digo. No y trabajar pasa con... en Chaco, sí. Pasa también pasa en Tucumán, pasa en Salta, pasa en Jujuy, y así se repite en todo el territorio nacional. Me imagino toda esta situación, Alejandro, cómo debe haber aumentado realmente los índices de pobreza allí en el norte, ¿no? Bueno, Resistencia, de hecho, el Gran Resistencia, el aglomerado que comprende a 4 localidades, marcó la tasa de pobreza más alta del país en diciembre, con el 53%. Es decir, 53%. Una locura. Exactamente. Más de uno de cada 2 chaqueños que vivimos en este aglomerado urbano de cerca de 400.000 personas son pobres. Y acá, por supuesto, que hay una explicación que está basada en un trípode de salarios, de empleo y de precios. Claro. Y acá es donde entra justamente la cuestión de la inflación y de los precios. Porque incluso se da un fenómeno que el Chaco, por ejemplo, en los últimos 7 meses viene mostrando crecimientos del empleo privado, ¿no? Medido mes a mes. Ahora, la gente consigue trabajo, pero sigue siendo pobre. Eso es lo paradigmático. Claro. Porque los salarios que están obteniendo a partir de su trabajo no llegan a cubrir, por ejemplo, una canasta básica total para un hogar. Entonces, más empleo no siempre significa menos pobreza, sino que más empleo junto con el incremento de salario, junto con una cierta estabilización justamente de los precios, es lo que de alguna manera va a surgir un efecto en el corto plazo para poder bajar un poco los índices de pobreza. Tengo la sensación que nuestros dirigentes políticos, hablo de Chaco, pero en general también, ¿no? Están distraídos en otras cuestiones, indudablemente, porque esto es cuestión de trabajar con equipos que los hay en cada provincia, interdisciplinarios, para modificar estos índices históricos de pobreza. Una Argentina que no resiste más, decía Julia ayer, una Argentina que duele. Y es cierto, digo, en cada provincia hay formas, hay recursos extraordinarios que tiene nuestro país para cambiar la cara, digo, pero por eso digo, da la sensación de que miran para otro lado, que las necesidades concretas no se cubren y los mapas son estos, 53%. Claro, con estos índices no tenés lugar a dónde mirar, eso estaba pensando justamente, no hay manera de mirar para otro lado. Sí, exactamente. De hecho, respecto a lo que decías, Ezequiel, coincido plenamente, y me parece que el problema más fuerte en este caso es que durante los últimos por lo menos 10 años, digo 10, que yo tengo la capacidad de análisis de estas cuestiones, en donde la solución se enfoca únicamente en el corto plazo y con medidas de corto plazo, que está basada justamente en la asistencia, ya sea material, ya sea de dinero, a los sectores más vulnerables sin la posibilidad de permitirles un verdadero progreso, por un lado. Y por otro lado, es el haber de alguna manera estancado un proceso productivo que nunca terminó de arrancar del todo y no enfocar prioridades concretas del gasto. La Argentina es un país que tiene un enorme gasto social. Y a veces incluso los gobiernos se vanaglorian de decir este año el presupuesto fue aprobado con el mayor porcentaje de gasto social de la historia. Perfecto, ahora nadie se plantea la eficiencia del gasto. Claro. Yo puedo gastar 8 de cada 10 pesos que yo gano en colaborar con alguna ONG de la provincia. Ahora, ¿a quién se lo doy y respecto de qué? Eso también es importante discutir, qué es la eficiencia. Y claramente, como estamos hablando, lo que no tuvo el gasto fue eficiencia. Totalmente. Así es, Alejandro, como siempre, gracias, muy valioso tu aporte. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias a ustedes, a su disposición. Muchas gracias, hasta pronto.